Durante esta reacción voy a intentar no insultar al actual presidente de Racing, a Diego Alberto Milito, únicamente por lo que nos dio adentro de la cancha como jugador y luego como manager. Simplemente por aquel recuerdo, por respeto a aquel recuerdo, Milito, hoy voy a elegir no insultarte, teniendo en cuenta además que recién va un año de mandato. Hoy, no sé qué voy a hacer en los próximos partidos. Ahora, si muchos eligen hacerlo, si muchos hinchas de Racing genuinos eligen putearte, hoy te lo tenés muy bien ganado. Y odio tener que politizar este tipo de reacciones, porque lo más lindo sería poder hablar de fútbol. Pero por culpa del presidente de Racing, hoy Nazareno Colombo jugó de lateral por la derecha. Por culpa del presidente de Racing, hoy dimos vergüenza, y no quiero gritar, dimos vergüenza a nivel internacional por uno de los campos de juego más espantosos que se han visto en el fútbol de primera división. Y llamarlo campo de juego es casi que darle un mimo a ese arenero que presentó Racing, a ese césped absolutamente destrozado, a ese pasto, a ese piso, a esa topografía que impidió varios ataques de Racing y que pudo haber lastimado a un jugador de la academia por lo desastroso que estaba el suelo. Entonces, más allá de haber perdido el partido, cualquiera sea el resultado, se lo juro por Angelita, la reacción tenía que empezar de la misma manera, diciéndole al presidente de Racing que esta vez nos hizo quedar en ridículo con el fútbol argentino, presentando un campo de juego que sinceramente da vergüenza ajena, que es un espanto y que deben corregirlo cuanto antes para no dar otra vez este espectáculo berreta que se vivió por culpa de un césped que realmente estaba estropeado. Entonces, hoy Milito es el gran responsable de la derrota de Racing porque no contrató un lateral derecho a pesar de que Costas está recontra caliente con la situación y que se lo exigió no una, no dos, sino varias veces y de hecho lo hizo público que Racing necesitaba un lateral derecho, que no había nada en ese sector. Y de hecho, justamente, hoy Costas, para exponer a Milito y porque supuestamente Martirena tuvo una contusión en la rodilla derecha, bueno, Costas expone al presidente poniéndolo a Colombo por la derecha porque no tiene otra cosa. Nazareno Colombo fue un espanto, esta vez lo voy a perdonar a Colombo porque no es marcador de punta por la derecha, más allá de haber jugado alguna vez en Defensa y Justicia o Estudiantes, no es 4 Colombo, no me rompan los huevos. Y de esta manera Milito queda absolutamente desnudo ante la realidad que vivió hoy Racing en este partido contra Rosario Central. Por el lateral derecho, que no llegó, porque todos coincidimos en que nos falta un hombre de ataque, y el que llegó fue Damián Pizarro, según el propio Costas, porque era lo que la economía de Racing podía traer. Se ve que ni siquiera tenemos dinero en las arcas como para contratar un 9 de recambio para Maravilla Martínez y vino este chico de Chile que en los últimos 6 meses jugó 26 minutos en Le Havre de Francia. Y entonces, Diego, que viniste para superar lo muy bueno que había hecho Víctor Blanco, como siempre digo, para mí una presidencia de 7 u 8 puntos, de lo mejor de la historia de Racing, vos que viniste para superarlo, hoy quedás como el boludo de la película. Hoy quedás como el gran responsable de la caída contra Rosario Central. Y ya voy a tratar de desarrollar el partido, pero yo hubiera sido un farsante si en estos primeros 5 minutos no endilgaba la responsabilidad como corresponde por el campo de juego que, repito, lleno de arena, los jugadores golpearon el piso varias veces. Con el correr de los minutos, el área chica donde terminó, de espaldas a la Guardia Imperial, donde terminó atajando, en este caso, Facundo Cambeses, era un espanto. No podía ni siquiera patear. Parecía que la pelota tenía un conejo. Y entonces, yo sé que molesta la frase y que a todos nos tiene realmente hinchados los huevos.
pero me veo obligado a utilizarla. Este era el salto de calidad, Milito. Y mirá que yo no soy ese que, ya todos lo conocemos, te acusa de que sos hincha de Independiente y que entonces... No. Yo no te voy con golpe bajo, Milito. Yo te voy con la posta. Y la posta es que hoy defraudaste al hincha de Racing. Que hoy nos hiciste quedar en ridículo ante el mundo fútbol, mostrando y evidenciando que nuestro campo de juego era un arenero. Y no hay excusa que valga. Porque se pusieron a pelotudear un 18 de diciembre con un Sponsor Day, un día de marketing donde machacaron el campo de juego, en vez de empezar la rehabilitación del mismo, la resiembra y todo lo que había que hacer, con una semana o 10 días de antelación. Perdieron días y hoy lo pagamos caro. Y era muy fácil hablar de afuera. Bueno, esto se soluciona así, asá. En el 2025, la verdad, el campo de juego lo había solucionado. Ahora, ni en la era blanco, donde nos mandaron a jugar otra cancha, yo vi este campo de juego. Es horrible lo que presentó Racing. Vamos al partido. Debo serles totalmente honesto y saben que yo no me guío únicamente por un resultado. Yo siento que Racing no mereció perder. Vasco, ¿estás diciendo que jugó bien? No. Yo vi un partido en el que Racing tuvo las mismas situaciones que Central en el primer tiempo y que fue superior claramente en el complemento. La falta de eficacia, Colombo por la derecha dando una ventaja enorme, un campo de juego que no permitía el normal desarrollo de un partido de fútbol y la impericia a la hora de resolver en los metros finales privaron a Racing de por lo menos llegar a un empate. La foto dice 0 de 6, la foto dice que Racing arrancó muy mal, lamentablemente, este 2026. Ahora, si yo tengo que analizar únicamente el fútbol del equipo, hubo una mejoría respecto a lo que fue un esperpento ante el tripero en el Bosque. Yo creo que hoy Racing sí jugó mejor a la pelota. Yo creo que todos los errores que habíamos marcado del primer partido, el equipo los fue corrigiendo, porque esta vez Nardoni no jugó de doble 9, sino que Nardoni jugó en la mitad de la cancha como corresponde, porque Matko Miljević otra vez fue el mejor jugador que tuvo la academia, que además hoy contó con un Chino Solari desde el inicio, en reemplazo de Vergara, para mí de manera correcta la modificación que hizo Costas, y Chino Solari fue importante en los ataques de Racing, y el equipo en el primer tiempo, sin ser una locura, generó dos situaciones clarísimas de gol. Una por suerte la pudo convertir. La primera, que es poco igual, porque para mí lo mejor de Racing vino en el segundo tiempo, pero en la etapa inicial, un pase fantástico de Miljević que asiste, que recupera, que remata de afuera. Le falta únicamente el gol, pero yo creo que en cualquier momento va a llegar. Yo creo que con Tigre, Matko Miljević va a marcar su primer gol con la camiseta de Racing, naturalmente porque viene justamente en franca levantada su rendimiento, o en realidad en franco crecimiento, porque nunca jugó mal todavía con la camiseta de Racing. En los dos partidos fue claramente la figura del equipo y merece, por lo menos por este momento, llevar la 10 de Racing porque es el jugador con más creatividad y también con más perseverancia para que la academia pueda sumar puntos en este torneo de apertura. Por algo, Matko Miljević fue un refuerzo que apuntó Gustavo Adolfo Costas. En ese primer tiempo les decía, una de Maravilla Martínez con asistencia de Matko, que lamentablemente y por culpa del pasto, que era un espanto, Maravilla le da al pasto o a la arena y el balón va mansamente en el punto del penal y de zurda, y el balón va mansamente a las manos de Conan Ledesma. Y en la última del primer tiempo, un centro fenomenal de Chino Solari y un cabezazo realmente colosal por parte de Maravilla Martínez, lo que permitió que Racing llegue al descuento. Antes de eso, 2 o 3 remates de Matko Miljević, uno sobre todo de derecha, que forzó una buena respuesta por parte de Ledesma. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo nos fuimos 2-1? Bueno, es que en ese primer tiempo
a los 23 minutos de la etapa inicial, con un canalla que no había podido cruzar la mitad de la cancha, más allá que Racing tampoco había generado mucho. Central tenía una postura absolutamente conservadora y parecía conformarse con el empate. Bueno, la agarra Ángel Di María, lo hace pasar como colectivo lleno a Santiago Sosa. No le sale Colombo, demasiado tímido, pero bueno, lo tenía en la espalda Campas. Y también creo que se hunde demasiado Marco Di Cesare. Di Cesare debió salirle al fideo, porque justamente es uno de los mejores jugadores de la historia de la selección argentina. Al único que no había que darle espacio, Racing le dio 1 metro y termina metiendo un gol con 3 dedos de zurda, que realmente debe ser de los goles más lindos que ha tenido hasta acá el torneo de apertura en sus primeras 2 fechas. Yo creo que si bien hay tibieza de Di Cesare para salirlo a buscar o falta de inteligencia de Colombo para atorarlo, para mí el primer gol, gente, aunque siempre hay que encontrarle la responsabilidad a algún jugador, para mí el primer gol es exclusivo mérito de un sensacional jugador como lo es Angelito Di María. Más allá de la cuestión del Secanuca y de que ha sido cómplice del AFA en un montón de cuestiones, hoy Racing no perdió porque le dieron una ayudina central. Hoy Racing perdió porque en el segundo tiempo claramente le faltó pericia para poder marcar un gol más. En ese primer tiempo, Racing claramente acusó el impacto. Los peores momentos se vivieron desde ese gol de Di María hasta el final de esa primera etapa, porque a los 35 minutos, Colombo, que está más lento que yo, pero que hay que decir la verdad, no es 4, así que en este caso no es el culpable. Colombo se arroja al suelo, pierde con Di María, esto desata una contra, Racing muy mal parado. Otra vez con un retroceso muy parecido al que tuvo con Gimnasia. Lo que pasa es que Gimnasia tiene mucha menos categoría. La que tuvo Central, Di María, Campas Vélez, un contragolpe de Manuel y Vélez termina definiendo otra vez sin que Cambeses, pobrecito, pueda hacer absolutamente nada. Luego de esta jugada, Central tuvo una más donde Di María la terminó despilfarrando, le pegó de manera desviada y nunca más Central pudo generarle una situación de peligro a Racing, que luego del descuento en la última parecía que se lo podía comer. Pero en vez de entrar con otra tónica, yo creo que Costas debió modificar el lateral derecho en el comienzo del segundo tiempo. Yo lo hubiera mandado a Solari como lateral volante y lo hubiera agregado a Duván Vergara como extremo. Bueno, Costitas en esta me parece que demoró claramente en los cambios, porque los primeros 20 minutos de ese segundo tiempo no hubieron prácticamente jugadas de peligro. Tengo acá anotado un empujoncito muy leve de Enzo Jiménez a Gabriel Rojas. Yo creo que es un penalcito de los que le dan a Central habitualmente, pero no puedo hacer un escándalo al respecto. Lo que me da bronca es que un minuto después Maravilla Martínez comete la misma infracción en la mitad de la cancha y ahí sí se la cobran y el propio Maravilla le dice al árbitro: che, pará, delincuente, la de Roja no la cobraste y esta sí. Lo cierto es que no perdimos esta tarde-noche por el árbitro, sino, repito, porque claramente a Racing le faltó poder coronar en el segundo tiempo lo que hubiera sido un empate para mí justo. ¿Alcanza con empate? No. No, Racing le tenía que ganar a Central de local. Pero Racing también fue víctima de algunas imprecisiones de Santiago Sosa, de la apatía de Carboni. Recuerdan lo que les vengo diciendo en cada uno de los programas, de las reacciones y de los videos. 7 partidos de Changüí le di a Valentín Carboni. Ya se comió 2. En estos 2 primeros partidos no pudo destacarse, no pudo desnivelar ni por potencia, ni por gambeta, ni por velocidad. Le sigo dando unos partidos más como para que se adapte al fútbol argentino. Por ahora le ha costado bastante al ex Inter de Italia. Otra vez Gustavo lo sacó a los 15 del segundo tiempo, de manera justificada, porque la verdad que Valentín no pudo hacer nada en su debut con la camiseta de Racing en condición de local. Y Matco las pedía todas y Central ya ponía cambios defensivos, Navarro por Campas, como para tratar de conservar la ventaja. Y ese cambio de Navarro por Campas creo que lo llenó de ínfulas a Costas. Ahí recién reaccionó el técnico de Racing como para saber que se lo podía llevar por delante y entonces
ingresaron Baltasar por Nardoni y Saracho por Colombo. Saracho pasó a jugar de lateral por la derecha y allí, conectándose sobre todo con Chino Solari en esos minutos, pero luego con Vergara, que 5 minutos después entró por Chino Solari, ahí, gracias a la velocidad de Baltasar Rodríguez, del pibe del Tita que viene del Inter de Miami, que la verdad hoy mostró cuestiones muy interesantes, sobre todo una velocidad distinta a la que tenía en su primera etapa con la camiseta de Racing. Entonces, esa velocidad de Baltasar Rodríguez generó una situación clarísima de gol, donde lo supera largamente a Alexis Soto, que ya había ingresado, mete un bombazo y responde Ledesma, le queda a Miljevic de izquierda, de zurda, y la tira por encima del travesaño. Quiero aclararles algo. Miljevic es ambidiestro. O sea, le pega muy bien con derecha y también le pega de gran manera con izquierda, más allá de que su pierna hábil es justamente la pierna derecha. Pero Miljevic en ese segundo tiempo, creo que por eso se termina acalambrando, pateó al arco no menos de 6 o 7 veces. Y alguno dirá, pero fue un poco morfón. Me encanta. Quiere protagonismo. Y uno de los zurdazos de Matko Miljevic fue casi a lo Leo Messi, abriendo el pie, poniéndola en el segundo palo, que salió a centímetros del caño derecho que defendía Ledesma, y probó otra vez con zurda y la tapó Ledesma, y probó otra vez con zurda, algo débil, y volvió a tapar Ledesma. Y yo me quedo con una perseverancia notable por parte de Miljevic, que hizo todo lo que pudo para empatar el partido y desgraciadamente no lo pudo lograr. ¿Le faltó velocidad y cambio de ritmo al ataque de Racing en el segundo tiempo? Sí, porque creo que Costas reaccionó un poco tarde y el ingreso de Vergara tal vez se imponía unos minutos antes y Central se tiraba al piso. Y ya sabemos en el fútbol argentino que cuando viene un equipo visitante y te va ganando faltando 20 minutos, te hacen la vida imposible, y Echenique era muchas veces cómplice de todo esto, y el juego se empezaba a dilatar y nos empezábamos a agarrar la cabeza y mirábamos a cada rato el cronómetro y nos dábamos cuenta de que Racing iba camino a terminar perdiendo el encuentro, iba camino a quedar entonces 0 de 6, con todo lo que eso implica. Repito, que Colombo haya jugado de lateral derecho nos costó el partido, y el principal responsable es Diego Milito por no haber contratado un refuerzo en el lateral derecho. Que el césped haya estado de esta forma condicionó ostensiblemente el encuentro, y el gran responsable es Diego Alberto Milito en este sentido. Y Costas es responsable secundario, por lo menos para mí en este caso. Creo que Costas tuvo incluso más responsabilidad en el partido en el Bosque que en el de esta tarde-noche, porque si bien los cambios los hizo un poco tarde, es verdad que Racing en el segundo tiempo se lo terminó llevando puesto a Central, no con mucho fútbol, no con demasiadas llegadas, pero sí con ímpetu, sí con energía y con combustible como para al menos merecer el empate. No quiero convencer a nadie, el saldo es estrictamente negativo en estos primeros 2 partidos. Yo todavía no veo un panorama como para querer prender fuego todo, sí para marcarle a Milito que hoy defraudó claramente a los hinchas de Racing y que si bien hubo una leve mejoría en lo futbolístico, si no se trae un lateral derecho y se corrige rápidamente el campo de juego, a Racing se le va a hacer muy difícil. Queda tiempo para poder clasificarnos entre los 8. Empezamos a mirar de reojo la tabla anual, si bien son 2 partidos, pero ya todo te empieza a quedar un poco lejos, así que hay que levantarse de inmediato contra Tigre, hay que intentar ganar como sea, justamente en Victoria el próximo lunes, y después sí, acomodar el barco ya de local contra Argentinos Juniors, esperando que por fin Carboni crezca en su nivel y con la tranquilidad, esto sí, de que Maravilla Martínez, a pesar de la incomodidad, a pesar de que ya no lo tiene a Salas, a pesar de que no le llega demasiado redonda la pelota, Maravilla Martínez volvió al gol y tal vez sea Maravilla y Matko justamente los únicos signos positivos de estos primeros partidos en Racing. Voy rápidamente al 1 por 1. Acá en vez se le voy a poner un 4 porque no tuvo responsabilidad, pero siempre es grave que de 2 tiros te haya metido 2 goles. Igual no tuvo mucho que ver en los tantos. A Colombo le pongo un 3.
Su puntaje debiera ser menor, pero no es el responsable de jugar de marcador de punta por la derecha. A Di Cesare, por las dudas y por toda la incertidumbre que genera, le pongo un 3. Me parece que Franco Pardo debe ser quien ocupe ese lugar como marcador central, teniendo en cuenta que Pardo ha cumplido sobremanera con la camiseta de Racing en sus primeros encuentros con esta camiseta. García Basso hizo lo que pudo, pero mostró también su carácter dubitativo. Gabriel Rojas me parece que no tuvo la precisión de otro momento, pero con el estado del campo de juego me parece que fue una víctima más que un responsable. A García Basso le pongo un 5 y a Rojas le pongo también un 5. Sosa ganó un montón de duelos, Sosa trató de hacerse cargo de la mitad de la cancha. Yo todavía lo veo bastante lento para jugar de volante central y me parece que le va a costar adaptarse a ese nuevo rol, no de líbero ya, sino más de volante central como lo hizo hoy sobre todo. Pero por los huevos que tiene y por la actitud le pongo por lo menos 6 puntos. A Nardoni lo vi bastante mejor que con Gimnasia, que jugó 2 puntos, pero no mucho mejor. Le voy a poner un 5. Por lo menos Costas acomodó su lugar en el campo, es en la mitad de la cancha. Creo que Nardoni insistió, generó, recuperó y le pongo 5. A Matko Miljevic, otra vez la figura de Racing, le pongo 8 puntos. Ya se te va a dar el gol. Quédate tranquilo que vos estás haciendo todo bien, Matko querido. A Chino Solari por la enjundia, por la asistencia que le metió a Maravilla Martínez, le pongo un 6. A Maravilla por el gol y por insistir hasta el final, a pesar de que no le llegue una limpia, le pongo un 7. Y a Carboni me es muy difícil juzgarlo y quiero tener precaución para no decir una barbaridad. Por ahora vamos a tener justamente estos partidos de Changui. No le voy a poner puntaje por lo menos por ahora. Y los que entraron, Baltasar Rodríguez es el que más aprobó, pero tampoco jugaron tantos minutos como para jugar uno por uno. Creo que Baltasar, si está en esta velocidad, va a ser una pieza importante de recambio a Nardoni si es que Juani no empieza a mejorar ostensiblemente su rendimiento. Banda, hasta acá llegamos. A levantarse el lunes y ojalá Milito escuche al hincha de Racing porque estamos calientes como una papa, Diego. Nos vemos mañana con más videos aquí en el canal.